Yo les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas, en esta noche. Qué privilegio estar una vez más acá y el poder compartir con ustedes la bendita y hermosa palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Y nos dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es bien interesante. Que el Señor nos bendiga y nos hable a través de su hermosa palabra en esta noche. Voy a compartirles el tema que lo he titulado, basado en esa palabra de este hombre: Señor, si tú quieres, tú puedes. Señor, si tú quieres, tú puedes. El Señor puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Lógicamente que Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. Pero hay cosas que Dios no quiere hacer o no puede hacer, o no es la voluntad de Él hacerla. Primero de Juan capítulo 5 versículos 13 al 15 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay cosas que pedimos a Dios que no es la voluntad de Él hacerlas. Y tal vez choque con su fe lo que le voy a decir. Y espero que no vayan a desanimarse, pero hay cosas que por más que le pidamos a Dios que no pasen, van a pasar. Y hay cosas que por más que le pidamos a Dios que pasen, no van a pasar. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios. Hay gente que cree que Dios es nuestro sirviente y que lo que hacemos como iglesia muchas veces es darle órdenes al Señor. Y Dios no es nuestro sirviente ni es nuestro siervo. Él es nuestro amo, nuestro Padre, nuestro Rey y nuestro Señor. Y nosotros simplemente tenemos que someternos a la voluntad de Él. Dentro de mi experiencia, yo he orado por muchas cosas. Y he clamado y orado y hemos orado, pastores y líderes, para que no pasara, y pasaron. Y pasaron porque la voluntad de Dios es que pase. Por eso hay textos en la Biblia que dicen que es necesario que todo esto acontezca. Uno ve algunas iglesias o pastores haciendo cualquier cantidad de cosas para que cosas que están escritas en la Biblia que tienen que pasar, ellos no quieren que pase. Pero es muy respetable. La Biblia, o algunos pastores dicen, o algunos hermanos dicen, que la mano de Dios mueve el mundo. Eso es verdad. Y que la oración mueve la mano de Dios. Yo personalmente tengo problemas con ello. O sea, yo creo que cuando es la voluntad de Dios hacer algo, Él lo hace. Él lo hace. Y Dios puede inquietar a alguien a orar para que eso pase. Pero muchas veces nuestras oraciones son almáticas, emocionalistas y caprichosas y egoístas, creyendo que Dios está obligado, y hay que orar y hay que ayunar. Pero muchas veces hasta nos metemos en huelga de hambre, en ayunos así, que para que Dios haga, y esa tal vez no sea la voluntad de Dios. Entonces, en este pasaje que hemos leído, y que también choca con lo que vemos hoy en día, con mi fe y con mi confianza. Por ejemplo, esto del tapaboca, ¿no? Yo respeto todo eso y hay que someternos a la norma. Yo no creo que eso sirva para nada.
Eso es lo que yo creo, no creo que sirva para nada. Y eso del que uno no puede tocar al hermano, yo también tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el arca de Dios, o sea, que solo lo podían cargar los levitas, pero la presencia de Dios estaba en el arca. Y quien tocara el arca, ¿qué pasaba? Moría, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Bíblicamente está en nosotros. O sea, la gloria de Dios está en nosotros. Somos el arca, somos el templo del Espíritu Santo. ¿No es así? Pero quien nos toque, nos morimos, somos nosotros. Nos contaminamos, somos nosotros. Que si tocamos a una persona que tenga el COVID, es que los contaminamos, o que yo no sé qué. En vez de que sea sano, entonces se muere o me muero yo. Y yo tengo muchos problemas con eso con respecto a mi fe. ¿Sí me entiende? Alguien fue a la iglesia y tenía el COVID y yo lo abracé. ¿Sí me entiende? Y entonces me dijeron, hermano, pero es que esa persona tenía el COVID. Pero yo no sabía, vamos a ver qué me pasa. Hasta el día de hoy estoy más sano que antes. Y ya eso pasó, porque en esas cosas pues yo tengo problemas, porque yo digo, ¿en dónde está entonces la presencia de Dios y dónde está lo que la palabra de Dios dice? Yo no soy fanático, no soy legalista, pero entonces ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Se me entiende? Que uno tiene que ir por allá con el hermano, y eso es lo que vamos a mirar en el pasaje. Porque así o que no es que no, un momentico, ¿qué dice la palabra? Y en esta historia que vamos a leer, o en el texto que hemos leído, cuando el leproso le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, yo quiero. ¿Y qué hace Jesús con el leproso? ¿Qué hace? Lo tocó. En el Nuevo Testamento, en este contexto, pues, alguien que era leproso, dicen que el leproso andaba con unas campanitas anunciando, yo soy leproso, por favor no me toquen, no se acerque, soy leproso. Pero este hombre se acercó a Jesús y Jesús lo tocó. Y hasta donde la Biblia, yo he leído la Biblia, Jesús no se llenó de lepra. El leproso fue sanado. Ahora, ¿qué pasa entonces el problema con nosotros? Hay cosas que hay que entender. Ustedes saben lo que dice Proverbios 29, 25, que este coso que tenemos, o sea, es que el temor es un bozal a la boca del hombre. Por eso, si ustedes miran bien lo que hizo la OMC, o esa la Organización Mundial de la Salud, que le metió temor a todo mundo. Y enseguida les puso al bozal. Y esto es más un comercio, y esto es más una demostración del temor que nos han metido que cualquier otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces no estoy diciendo y vamos a hablarle contrapeso a todo esto, pues uno tiene que someterse a la norma. Pero hay veces que los hermanitos son demasiado de miedosos y hay que poner también la fe a funcionar. Ahora, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Cuando descendió Jesús del monte, dice el texto, le seguía mucha gente. Ahora es interesante porque algunos milagros como este, como la mujer que tocó el manto, la que tenía el flujo, como Bartimeo, fueron sanos en un contexto donde mucha gente seguía a Jesús. Pero el hecho de que mucha gente venga a la iglesia, de que mucha gente, digamos, que siga a Jesús, no quiere decir que esa mucha gente marquen la historia, hagan la diferencia. No quiere decir que sean hombres y mujeres de fe. Lo que detiene a Jesús, lo que convence a Jesús, como la mujer cananea que tenía a su hija poseída por un demonio, fue la fe que esa mujer tenía. Lo que hace estremecer el mismo infierno, los mismos demonios, lo que glorifica a Cristo es la fe que cada hombre y mujer que dice que lo alaba tiene en él. Por eso es lo que Mateo comienza, y es importante leer el texto, cómo nos introduce en la historia o en el relato. Mucha gente. ¿Por qué Mateo dice que mucha gente seguía a Jesús? Porque él va a mostrar un personaje que no está dentro de la mucha gente, pero que marca la diferencia dentro de la mucha gente, porque es un hombre de fe. Lo que va a glorificar a Cristo, lo que va a impresionar a Jesús,
no es que sepamos mucha Biblia y no es que vengamos a la iglesia, aunque es muy necesario, pero lo que va a impresionar a Jesús, o lo que impresiona a Jesús, es la fe que usted y yo tengamos para ver lo sobrenatural que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos a través de su iglesia. De repente, dice el texto, y cómo lo representa la Reina Valera es interesante. De repente así, no dentro de la multitud, de repente, dice el pasaje, un leproso se le acercó. Así sale de la nada. Y entonces un leproso entra en el escenario, ¿no? Entra en el escenario ahí a ver qué es lo que pasa entonces dentro de esta personaje, esta película. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Ahora, la Biblia dice que no hay nada imposible para el Señor, pero hay cosas que el Señor no puede hacer. Lo que aprendemos de este hombre que estaba leproso es lo siguiente. Primero, tomó una decisión arriesgada. Salir de donde estaba para acercarse a Jesús era un riesgo. Pero este hombre tomó una decisión. Los leprosos tenían que estar apartados de la sociedad y no podían acercarse a nadie, y mucho menos a un maestro, a un rabino. Pero este hombre tomó una decisión arriesgada, pero con fe. Ahora, de que Jesús podía hacer algo por su vida. Por eso es que mucha gente no buscan de Jesús, porque en ellos no hay una necesidad, ¿no? Por eso Jesús en Lucas 18 dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. Y por eso en ese pasaje la palabra clave es necesidad. La necesidad de orar. Siempre, si usted y yo no sentimos la necesidad, pues entonces no buscamos de Dios. Pero si en nosotros hay una necesidad, por eso el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando hay una necesidad. Este hombre tenía una necesidad bastante tremenda. Tenía lepra. Una enfermedad que era más contagiosa y más peligrosa que el COVID. Era mucho más peligrosa que el COVID. El COVID se ha convertido, algunos dicen, en una mafia, en un comercio. ¿Sí me entiende? Eso es tan difícil uno creer, porque hay gente que van con una cadera rota y sale por COVID. O sea, hay casos que uno no, tan delicado eso para uno entenderlo, que es una mafia tan peligrosa. Pero algo interesante es que la lepra era una enfermedad bien terrible. Y este hombre sale y se presenta no solo ante Jesús, sino ante la multitud. Pero algo interesante, ¿qué tenía este leproso para perder? Nada. Es como la mujer que tenía flujo de sangre, que lo había perdido todo, llevaba 12 años con ese problema, y cuando Jesús pasa con la multitud, dice, si tocare tan solamente el manto, era algo arriesgado, pero ¿qué tenía para perder? Ya lo había perdido todo. Por eso es que este hombre tomó una decisión. La segunda cosa es que se acercó a Jesús. Este hombre vio en Jesús la respuesta a su necesidad. Vio que Jesús era el único que lo podía ayudar. Si no es Cristo, ¿quién? Jesús no es una de las tantas alternativas. Jesús es la única alternativa. Jesús es la única respuesta. Jesús es la única salida. Jesús es la única solución. Cristo es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida. Él es el único y nadie más. Tercera cosa que uno ve es que se arrodilló. O sea, se humilló, se rindió. Ahí vino a Jesús. La cuarta cosa es que reconoció su poder, Señor. La palabra Señor es Kyrios, soberano, todopoderoso, el absoluto, el Rey. Señor Adonai, tú
si tú quieres, Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, Señor. Eso es bien interesante. Por eso la quinta cosa es que se sometió a su voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Lloro, Señor, yo te clamo, Señor, pero me someto a la voluntad tuya. Y hay veces que no es tan fácil uno someterse a la voluntad de Dios, porque hay veces que la voluntad de Dios está en contravía de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos, porque nosotros queremos una cosa que creemos que es lo mejor para nuestras vidas, pero tal vez no es así. Tal vez pasa, ¿no? Muchos hombres oran por esa mujer, yo quiero a esa, pero Dios dice, no, aparentemente es atractiva, pero no es la mujer que te conviene. La chica está orando por el joven, ese hombre es el que yo quiero porque es muy espiritual, porque esto y aquello, pero Dios le dice, no es el hombre que yo tengo para ti porque no te conviene. Tiene un lindo estuche, pero un mal contenido en su vida. Por eso es que Dios sabe qué es lo que en verdad nos conviene. Y Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, si tú quieres, tú puedes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo más importante. Ahora este hombre vino a Jesús con un propósito claro. Él sabía lo que quería: ser limpio, ser sano, ser libre, ser restaurado, volver a reintegrarse a la sociedad, porque era un hombre que estaba aislado de su familia y aislado de la sociedad. Y eso es lo que ahora el demonio ha tratado de hacerlo. Yo digo que el demonio, pues aquí le vamos a echar la culpa y no es degenerado. O sea que ¿cuánto tiempo nos encerró? Y cómo nos tiene aislados de cosas que yo no sé si eso es tan real, que mueren tantas personas diarias y no le preguntan a miles de personas. A usted le murió un familiar que no, a un vecino que tampoco. Si uno no sabe, más un temor ahí raro que uno ni sabe cómo será eso. Pero hermano, estas cosas nos aíslan de la sociedad. Pero es interesante cuando uno acude a Cristo en medio de las crisis y problemas como este, porque Cristo restaura todo: lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo económico, lo familiar, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. Versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús no dijo, no se me acerque, por favor, 2 metros, me contamina. Dicen por ahí, yo no sé si es cierto, ¿no?, que hay pastores que no permiten que nadie se les acerque porque los contaminan, le roban la unción. Imagínese usted. Y Jesús lo tocó. Cuando yo estaba en el ejército decían que cuando una persona tiene varicela no se puede tocar. Y como yo he sido tan inquieto, yo trabajé, pues, cuando estuve en el ejército estuve 16 meses en la enfermería, era la estafeta. Y tremendo eso, porque yo tocaba esos gente llena de esa varicela y todo eso, porque yo quería ver si la verdad que eso se contamina, que eso se pega, y eso no se pega. Más es el miedo. Por eso yo dije que ahora tiene COVID, yo lo toco a ver si es verdad que me contamina, porque más es el miedo. Ahora hay cosas que, hermano, uno tiene que mirar a través de la palabra. Jesús tocó al leproso y dicen que eso era una enfermedad bien contagiosa. Mire cómo es el diablo de puerco. Entonces dice un pastor que estaban en una conferencia entre médicos y había un médico cristiano. Entonces estaban promocionando el condón, del cómo tener relaciones con el condón para evitar ciertas enfermedades contagiosas. Y que con la veneria, con la gonorrea, con el sífilis, con el SIDA, etcétera, etcétera. Y entonces el médico cristiano le preguntó a este médico: doctor, ¿usted tendría relaciones sexuales con una mujer que tiene gonorrea? Y dijo, no. Entonces, ¿para qué promocionar algo que usted no va a practicar? ¿Sí me entiende? Toda la cuestión es más que, pero ustedes ven que, digamos, lo más contagioso desde la parte de la ciencia, por decirlo así, no es tener relaciones con una mujer y penetrarla.
las bacterias o la contaminación está en el beso, en la saliva. La saliva es más contagiosa que cualquier otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces podemos usar el condón, pero para tener relaciones, pero no usamos ¿qué? Ahí sí tendríamos entonces que usar el bozal para no besarla, ¿no? Entonces mire usted cómo es la porquería de la vida, ¿no? De las cosas, de la mafia de los medicamentos. Por eso Jesús tocó a la mujer, al leproso. Jesús extendiendo la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire, tremendo eso. Lo tocó. Ni siquiera le dijo: bueno, conforme a tu fe sea sano. ¿Por qué Jesús lo hace? Es la contracultura, los conceptos que tenemos. Jesús hubiera podido sanarlo sin ¿qué? Sin tocarlo, porque Jesús pudo hacerlo, pero simplemente nos está dando una lección, porque es que el problema no está en la persona, el problema está en nosotros, los temores, los prejuicios, las cosas que manejamos. Jesús tocó al leproso y ¿sabe qué? Fue sano. Por eso es interesante, extendió la mano, segundo lo tocó, tercero le dijo quiero, cuarto lo sanó, fue limpio. Y Jesús le recomendó lo siguiente a este hombre: que no lo dijera a nadie. En manos de nosotros le decimos cuéntele a todo mundo, pero como Jesús sabe que nosotros nos gusta llevarle la contraria, Jesús no lo diga a nadie para poder que le dijera a todo mundo. Donde Jesús le diga dígale a todo mundo, Dios le cuenta. Pero hay algo interesante, es que si el hombre tenía lepra y lo iban a ver limpio, pues ya qué más, ya todo el mundo veía el milagro, ¿no era así? Porque una lepra era algo tremendo en la persona, y al verlo, ve, allá va el leproso. Pero de pronto no allá va el leproso, allá va el que estaba leproso. ¿Y qué pasó? Jesús lo tocó y fue limpio. Cuando Jesús toca a alguien, algo tiene que pasar en la vida de esa persona. Algo tiene que suceder. Por eso, cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, Jesús se detiene y dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: oigan a en medio de toda esta multitud, que alguien lo ha tocado. Pero Jesús sintió que alguien lo había tocado, porque dijo: poder salió de mí. No porque Jesús tuviera un poder limitado, sino porque quería llamar la atención que la persona que lo tocó era una persona de fe. Jesús se detuvo y vio a este leproso, a este hombre, rechazado por la sociedad, ignorado por la sociedad, por la familia, que se acercó con fe. Mucha gente lo seguía, pero esa multitud no tenía la fe que este hombre tenía. Lo que va a hacer que usted y yo marquemos la diferencia en medio de una sociedad como la que estamos es que seamos hombres y mujeres de fe, que le creamos al Dios Todopoderoso, que Cristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por su llaga hemos sido sanados, que a la presencia de Cristo los demonios tienen que huir, porque en la sangre de Cristo hay poder, y toda enfermedad, toda dolencia, todo demonio tiene que huir, porque así lo dice la Biblia. Jesús dice que no lo dijeran a nadie, que se presentara ante el sacerdote, que pagara la ofrenda para testimonio a ellos. Los hechos son los que hablan, y es interesante. Para testimonio a ellos, vaya y muéstrate al sacerdote. A los legalistas religiosos fanáticos, a los que decían o los que dicen que no se pueden contaminar con el leproso, dígale que yo lo toqué. Dígale que yo lo toqué, que yo, todo un rabino, todo un maestro, lo toqué. Porque yo no vine a traer legalismo, fanatismo, yo vine a traer gracia, favor y poder. En Cristo está la gracia que sobrepasa cualquier cosa en esta sociedad en que vivimos. Cristo, en Cristo no hay excepción. Por eso es que pasa lo que pasa, con todo el respeto, ¿no? Pero muchos ministros critican a las personas de identidad sexual.
Y se paran en un púlpito a hablar de ellos y a cuestionar y a sacar una cantidad de cosas. Yo creo que Dios nos ama a todos por igual. Y yo creo que Dios puede transformar al delincuente, al satanista, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, a lo bajo de esta sociedad. Y yo sigo creyendo en Dios, que Él está levantando una generación nueva del bajo mundo, de la rezaga, de leprosos, de hombres insignificantes, de mujeres insignificantes, lo más odiado y lo más rechazado, para levantarlo y enviarlo a las naciones con el espíritu y el poder de Elías, para marcar la diferencia, para que hablemos y proclamemos de su gracia, de su favor y de su poder. Por eso es que en vez de cuestionar y criticar el comportamiento de una persona, tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder. Y yo sigo creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en nuestros niños y adolescentes, jóvenes, que esta generación que se está levantando es la generación con el espíritu y el poder de Elías, que va a marcar la diferencia, que va a llevar un mensaje completamente descontaminado, sin interés alguno, solamente que Cristo sea glorificado. Ahora, ¿qué aprendemos como lecciones de fe de acá? Primero, mi convicción va a definir mi situación. ¿Cuál es la convicción que tenemos de Cristo? ¿Cuál es la convicción que usted tiene con respecto a su fe? ¿Cuál es la convicción que usted tiene con respecto a su familia? La convicción que es una fe que trae seguridad, certeza, una fe que no se mueve a pesar de todo. Por eso dice la Biblia en Romanos 4, 20 y 21, que Abraham estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplirle lo que le había prometido, a pesar de las dificultades o humanamente imposibles que sucediera, que a esa edad y con las limitaciones de Sara tuviera un hijo. Pero cuando Dios da una promesa, Él la cumple, porque Dios está comprometido con su palabra y Él honra su palabra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a creerle al Señor, y jóvenes, ustedes que son esa generación que va a marcar la diferencia ahora, pidiendo la unción y el poder del Espíritu Santo para predicar un evangelio completo, donde ocurran milagros, ocurran sanidades, ocurran señales y prodigios, porque Cristo está comprometido. Él dijo que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por su llaga hemos sido curados. Y yo estoy meditando en eso y digo, Señor, ¿qué pasa? Estamos predicando un evangelio seco. Catherine Kuhlman decía: predicar un evangelio donde no hay milagros ni sanidades es un evangelio incompleto. Y yo lo creo, porque el evangelio que Cristo predicó fue un evangelio completo, donde los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres, las familias eran restauradas. Y hoy en día vivimos una situación muy complicada en la iglesia, y yo creo que tenemos que volver nuevamente al diseño divino, a reenfocarnos y volver a la oración, a la búsqueda del Señor, buscando su presencia, para que Dios sea glorificado a través de lo sobrenatural, para la gloria de su nombre. Mi convicción me lleva a tomar decisiones. No solamente mi decisión va a marcar mi destino, sino que también mi convicción definirá mi situación, sino que mi convicción me lleva a tomar decisiones. Este hombre estaba convencido que Jesús lo podía sanar, que Jesús lo podía sanar. Por eso, cuando usted está convencido, convencida, seguro de que Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu hogar, en tu finanza, usted va a tomar decisiones. Usted va a tomar decisiones. Este hombre salió de su lugar de escondite, por decirlo así, para pararse de frente ante Jesús, o arrodillarse de frente ante Jesús. Tal vez mucha gente dijeron: no se acerque porque es leproso, cuídese de él. Tal vez mucha gente retrocedió. Pero ¿sabe algo? Jesús lo tocó.
Una de las cosas es que nosotros vemos personas en la droga, allá en los indigentes, gente tan carente de amor, de afecto, de tantas cosas, y nos da miedo acercárnosle. Nos da miedo acercárnosle. Si llega una persona sucia de todo acá, nos da miedo tocarlo. Tal vez ni lo hacemos. Si llega una muchacha bien bonita, uy, hay que abrazarla. Pero llega un indigente, una persona bien desorganizadita, no, porque nos ensuciamos. Pero para Jesús no existía eso. Por eso Él vio la convicción, la fe de este hombre y dijo, ya Él es sano. Y Él es sano por su fe. Él es sano por su fe. Por eso Jesús le dijo a la mujer, mujer, conforme a su fe se ha hecho. Y a muchos hombres o personajes en la Biblia le dijo, conforme a su fe. Pero sabe una cosa, la Biblia no dice quién era este hombre leproso, o sea, de qué ciudadanía era. Porque la mujer cananea, o sea, la mujer que tenía a su hija endemoniada, no era judía. El centurión que tenía a su siervo enfermo no era judío. Muchos personajes de la Biblia que Jesús sanó no eran judíos. Pero ¿sabe qué es lo que convence a Jesús? No es que seamos tan cristianos, religiosos, sino que tengamos fe en Él. Estemos convencidos que si Él quiere, Él puede hacer un milagro hoy en tu vida. No sé cuál sea la situación por la cual usted esté atravesando. No sé cómo haya venido usted en esta noche. Cuál sea el problema, ya sea económico, ya sea un problema familiar, cualquier problema emocional, sentimental. Si es la voluntad de Dios, Él lo hace. ¿Sí me entiende? Hay cosas en la vida que no son como uno cree. Y yo lo digo por la experiencia que yo he vivido a nivel personal. ¿Sí me entiende? Porque he orado por cosas. Yo estaba orando por algo y le dijo no. Pero como yo soy bien terco, a pesar de que Dios me dijo no insistí casi un año. Y Dios me dijo no, hasta que ya tuve que decir, es lo que Dios ha dicho. Y no es lo que yo quiera, es lo que Dios ha dicho. Por eso es, si Él quiere, Él puede. Pero eso implica que este hombre se sometió a la voluntad de Dios. Señor, yo acepto tu voluntad. Si tú quieres, puede hacer esto. Si el Señor quiere, lo puede hacer. Si Él no quiere, no lo hace. Por eso siempre que oremos así, con convicción. Pero este hombre estaba seguro que Dios lo podía hacer. Por eso algo interesante con respecto a los 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego. Ellos dijeron, el Señor nos puede librar de ser lanzados al horno de fuego. Pero algo interesante, pero también nos puede guardar en el horno de fuego. O sea, Dios no evitó que estos hombres fueran lanzados al horno de fuego, pero sí los guardó en el horno de fuego. Hay situaciones que Dios no va a permitir que crucemos, que pasemos, que vivamos, pero Dios nos va a guardar en el proceso, porque ese proceso viene para purificarnos, ese proceso viene para moldearnos, ese proceso viene para promocionarnos. Por eso tenemos que decirle, Señor, si tú quieres, tú puedes. No hay nada imposible para ti cuando las cosas están dentro de tus planes, Señor amado. Tú lo puedes hacer. La tercera cosa o lección que aprendemos es: mi decisión determinará mi destino. La decisión que tomemos hoy va a determinar nuestro destino, nuestro futuro. La cuarta cosa es que mi acercamiento al Señor con fe marcará mi historia. Los hombres de la Biblia que hicieron historia fueron hombres de fe. Eso está en en Hebreos 11. Los hombres de la Biblia que hicieron historia fueron hombres de fe. Imagínese usted, el primero que encabeza la lista como un héroe de la fe en Hebreos 11, ¿quién es? Abel. Y por la fe Abel ofreció a Dios. Y sabe que ofreció el mejor sacrificio
porque le dio a Dios lo mejor de su vida, creyéndole a Dios. Se despojó de la mejor oveja o la mejor corderito, y eso es fe. La fe le ofrece a Dios lo que Él pide. La fe le cree a Dios a pesar de lo imposible. Abraham dijo: humanamente es imposible que yo tenga un hijo con Sara. Imposible es que Sara quede en embarazo, pero el Señor es quien da la vida. Y si Él lo ha dicho, es porque es posible. Hermano y hermana, si Dios le ha dado una palabra, si Dios le ha dado una promesa, oh hermanos, créalo, créalo, créalo. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga la circunstancia. Yo le creo a lo que mi Señor me ha dicho, y Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es mi convicción, y yo quiero, con la ayuda de Dios, hacer historia como un hombre de fe. Sea usted una mujer que hace historia como una mujer de fe, como un hombre de fe, como un cristiano que le cree a Dios, que a pesar de las circunstancias girando en contra suya, usted dice: no importa lo que el mundo diga, lo que el diablo diga, lo que la ciencia diga, lo que los médicos digan, lo que las circunstancias digan, yo le creo, y yo le creo al Señor Todopoderoso. Él lo prometió y Él lo cumple, Él lo cumple. Lo que Dios te prometió, Él lo cumple, porque Él es fiel y Él está comprometido con su palabra. Mi convicción puede cambiar cuando me humillo a los pies del Señor. Mi condición. Mira, este hombre vino un leproso. ¿Y cómo salió? Sano. Mi condición, de la que sea, cuando vengo a los pies del Señor, yo no sé si alguna vez usted se ha postrado ante el Señor triste, angustiado, afligido, frustrado, derrotado, y se postra ante Él a pedir misericordia, y de pronto comienza a recibir algo de parte de Dios, gozo, alegría. Y sabe, a mí me ha pasado, se levanta uno es como con pena, porque ver cómo es la gracia y el favor de Dios, que muchas veces uno se preocupa o se lamenta por cosas que ni tienen sentido, que son más fácil de lo que uno creía, porque todas las cosas cambian cuando estoy a los pies del Señor. Mi situación y mi condición cambia cuando me humillo. Este hombre vino leproso y se humilló y se postró y dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Y Jesús dijo: yo sí quiero. Y lo tocó y dijo: sea limpio. Y al instante la lepra desapareció. Póstrese ante el Señor cuando tenga problemas. No se desanime, no se desmotive. No diga: me voy a dar un tiempo, me voy de la iglesia, esto está muy difícil. No, cuando tenemos problemas es cuando más tenemos que orar. Cuando tenemos problemas es cuando más tenemos que buscar del Señor. Es cuando más tenemos que humillarnos. Es cuando hay que apagar por un tiempito, unas horas, la televisión y orarle al Señor y decirle: Señor, sin tu ayuda yo no soy capaz, sin tu presencia yo no soy capaz, pero contigo soy más que vencedor. Todas las cosas son posibles en el Señor y con el Señor. Mi sometimiento a la voluntad del Señor hará que todo sea más fácil. Cuando me someto a la voluntad de Dios, hago que todo sea más fácil. Hay cosas para mí ha sido muy difícil, y anoche estaba luchando con mi fe allá en la casa, porque ahora estoy viviendo en la iglesia y esa gente golpeando, ahí trabajando en la propiedad que no es mía, de la iglesia, o que era la iglesia. Y para mí no era fácil. Yo le dice: Señor, usted es injusto. Yo no puedo decir, si usted a mí me dice: esa propiedad la quitó el diablo, digo: no. ¿Cómo me la quitó el diablo? No. El Señor se la dio a esa gente. Porque yo no creo que, o sea, cuando estábamos pequeños en mi pueblo San Carlos, decíamos: dar y quitar campanas del cielo, por un caminito derecho al infierno. Entonces yo no creo que Dios da y que Dios quite.
¿Sí me entiende? Yo no entiendo lo que pasó allá, porque Dios me ha guardado de hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué Dios no me guardó de eso? Hay cosas que uno no entiende, pero Dios quiere trabajar en nuestra vida. Por eso cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, las cosas son más fáciles. Pero es que nos da mucha dificultad aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Usted está bien enamorado de una mujer o de un hombre, cualquiera que sea, y usted quiere a esa persona formar un hogar con esa persona. Uy, yo lo quiero para esposo, etcétera, etcétera. Y Dios le dice no. Pero oramos, Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro que sea ella o que sea él. Y cuando Dios dice no, ahí lloramos, no, ahí chapaleamos. Cuando Dios nos está respondiendo y diciendo es que mi voluntad es otra, no esa. ¿Sí me entiende? Por eso es que hay cosas que son bien complicadas. Hay cosas que son bien complicadas en la vida. La séptima cosa, un toque del Señor es suficiente para transformar nuestras vidas. Cuando el Señor nos toca, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Cuando el Señor toca a alguien, el Señor tocó a este hombre. ¿Y qué pasó? Su lepra desapareció. Que sea el Espíritu Santo tocando tu vida en esta noche. Que sea el toque de Dios fluyendo en tu vida. Hoy que tú salgas de este lugar transformado, animado, motivado, diciendo vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena servirle a Él. Pase lo que pasa, suceda lo que suceda. Si Dios permite que esto pase o que no pase, es porque es su voluntad y es porque es lo mejor para mi vida. Yo lo alabo, yo lo adoro y yo lo bendigo porque Él es mi Padre y Él quiere lo mejor para mí como su hijo. Dios quiere lo mejor para ti porque tú eres su hijo amado, su hija amada. Dios sabe de qué nos guarda, mis hermanos. Por eso hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Mis adversidades, el Señor las puede utilizar para testimonio a mis enemigos y a los de Él. Muchas veces la gente, los malvados, nos tiran por un lado, nos tiran por el otro, nos hacen una cosa y la otra. Y Dios ahí con nosotros, y Dios ahí con nosotros. Y cuando ve que nosotros en medio de la adversidad prosperamos, avanzamos y salimos adelante, o ellos dicen este hombre, esta mujer es diferente, algo está pasando en ellos, algo grande hay en ellos, algo diferente hay en ellos. Por eso, hermano, hermana, este hombre que estaba con esa lepra, Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Lo que Dios está permitiendo en tu vida es primero para Él ser glorificado, segundo para bendecirte y promocionarte, y tercero para testificarle a los malvados que Él es más poderoso que el mismo diablo, que el mismo infierno, y que usted es un hijo, una hija de Dios, y que nadie lo puede tocar, que nadie le puede hacer daño, que usted es lo más precioso que hay en este mundo para Él. Por eso, hermano, Dios puede utilizar nuestras adversidades para testimonio a los que los hacen la guerra. Por eso, hermanos y hermanas, en medio de cualquier dificultad, ore más al Señor. Cuando el diablo levante un ataque, entonces usted levante un contraataque. Y la única salida es ore al Señor, clame a Dios, busque su presencia, declare victoria. Y Dios tiene lo mejor. Hay cosas que no van a salir como yo quiero, pero saldrán como Dios quiera. Y lo que Dios quiere es lo mejor para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, hermano, hermana. No se preocupe por el que se va. Satanás Dios me ha dado, solo se lleva lo que es de Él, que me está estorbando.
Hay personas que son un estorbo para tu vida. Aún hay parejas que son un estorbo para tu vida. Por eso cuando yo hablo del divorcio y nuevo matrimonio, aunque no vamos a hablar de eso, para los que creen que no eso no existe, le digo yo a la gente: ¿usted cree que todas las parejas que se casan Dios las unió? Y la mayoría dicen no. Entonces, ¿por qué está en contra de esto? Tú habla, y hay gente que cuestiona y critica sin entender lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermanos y hermanas, no, yo por eso soy un poco como raro en esto, que ese matrimonio lo dañó el diablo. ¿Quién dijo que mi matrimonio estaba en las manos del diablo? Ese ministerio lo dañó el diablo. ¿Quién dijo que mi ministerio está en las manos del diablo? Esa familia la destruyó el diablo. Alabado sea el diablo. ¿Quién dijo que el diablo nada puede tocar? Nadie te puede dañar, nadie puede destruir lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha bendecido, hermano y hermana. Nada ni nadie te lo puede quitar. Por eso yo soy complicado en eso, porque yo creo en lo que dice Números 22 y 23, que aquí una vez sobre eso, y lo que dice capítulo 1. Contra Israel y contra Jacob no hay brujería ni hechicería que valga. Y Satanás le dijo a Dios: pues, ¿cómo voy a tocar a Job si lo tenés tocado a él y a su familia y todo lo que tiene? Todos los hijos de Dios, los que estamos aquí que somos hijos de Dios, tenemos un círculo, no, varios círculos divinos. 4 círculos divinos los protege. Y la Biblia me dice en Juan 10 que usted y yo estamos en las manos de Cristo y en las manos de nuestro Padre Dios, y que de ahí nadie nos arrebatará, y nadie, incluye al diablo, al infierno, a los demonios y a quien se levante, porque estamos en las benditas manos del Señor. Por eso, hermano, hermana, siéntase feliz, siéntase gozoso, siéntase animado, motivado a vivir para Jesús. Oh, Él es el único que lo puede ayudar. Y un toque de Cristo es suficiente para transformar tu vida. Póngase en pie en esta hora y dile al Señor que le toque. Señor, alce sus manos ahí, hermano, y dile: Señor, esta es mi situación, pero estoy convencido que ante tus pies tengo la respuesta. Dile: Señor, vengo ante ti, creyendo que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Para Dios no hay imposibles. Todas las cosas son posibles para ti, Señor. No podemos y no debemos ser fanáticos legalistas. Yo solamente creo lo que me dice tu palabra. Usted tocó al leproso, alguien que de acuerdo a la ley no se podía hacer, porque el concepto era: quien tocara a un leproso se contaminaba. El concepto que nos han metido hoy es que si tocamos a alguien que tenga COVID, o si nos acercamos a alguien, entonces nos contaminamos. ¿Cómo nos han convertido en enemigos de la humanidad? Somos enemigos que no nos podemos acercar. Pero yo no creo en esas cosas, Señor. Creo, Señor amado, que somos la sal de la tierra. Creo que somos la luz del mundo. Creo, Señor, que tenemos que guardar unos protocolos por normas, por leyes. Pero creo, Señor amado, que la presencia de Dios está en nosotros, y que el Espíritu Santo habita en nosotros, y que debe fluir poder para traer sanidad a los enfermos, a los cautivos, a los oprimidos, Señor amado. Oh, que cuando tocamos al que está desanimado, desmotivado, recibe el toque de Dios y es levantado. Oh, dile: Señor, tócame en esta noche. Deja que el Espíritu Santo le ministre, que el Espíritu Santo fluya en su vida. Padre, toca a tu pueblo, que esas cadenas se pudran, que esas cadenas se rompan, que se derritan esas semillas de iniquidad, y que tu pueblo
pueblo sea un pueblo libre espiritualmente, financieramente, emocionalmente, libres de la brujería, de la hechicería, de las fuerzas y los poderes del infierno, y que seamos levantados a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de conocimiento y revelación, y que cada día nos enamoremos más de ti y que lo adoremos y lo glorifiquemos en espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Díselo. Por eso creemos, Espíritu de Dios, que eres tú quien hace. Y solamente tú tienes el poder, solamente tú tienes el control, tú tienes toda la autoridad. Llévanos en bendición a nuestros hogares. Que tu paz nos acompañe y tu presencia vaya con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, quedas despedido. Dios